Bueno, queridos amigos, estamos otro programa más aquí en Pasarela Política y hoy estamos muy contentos porque tenemos a un gran amigo de siempre, un señor que podemos decir que tenemos una coincidencia de años, todos los que estamos aquí sentados. Bienvenido antes que nada a mis compañeros de panel y bienvenido sobre todo al doctor Arturo Contreras Castillo. Doctor, muchas gracias. Es un gusto, Gustavo, de Pablo Arturo y de Ernesto Coral, mío, a esta Pasarela Política, un espacio que hemos creado precisamente para hablar pues de estos espacios de repente que aquí casi en Chetumal no platicamos de política, ¿no? Y como sabemos que hace mucha falta, bueno, pues aquí estamos. Gracias por hacer un espacio en su agenda. Me gusta verles después de tanto tiempo. Bienvenido, muy buenas noches a todos nuestros amigos que nos siguen en redes sociales. Bienvenido, Gustavo. Gracias. Bienvenido, Gracias, Alberto, Gustavo, Pablo y doctor. Pues jueves, en lugar de viernes nos tocó jueves hoy, pero con una grata presencia en este estudio. No, y la verdad es que, como dices tú, con un sacrificio enorme, ¿no? De aquí del compadre, porque se va a perder la final, ¿no? ¿O la final? La podemos grabar, no hay problema. Ya tenemos una patente ya. Mira, todo sacrificio merece una recompensa. El 22 está cerca, tranquilo. Doctor, pues es un gusto. Esta mesa está formada con sentimiento sur, pero también con sentimiento norte. Muchos de nosotros hemos estado, todos hemos estado en la brega, en algún momento, en alguna circunstancia, en situs, en la zona norte. Usted también tiene ese binomio, esa sinergia. Yo quiero empezar con esta pregunta, si me lo permiten, a mis compañeros y amigos. ¿Cómo siente usted a un hombre más del sur, más del norte, más del centro, más... ¿Cómo definimos a Arturo Contreras? Bueno, yo creo que soy un hombre de sentimiento estatal, ¿no? Nací aquí en el sur, crecí aquí en el sur. Con muchos de mi época tuvimos que salir a estudiar, a prepararnos. Cuando yo terminé la escuela secundaria no había más, eran 2 secundarias en todo el estado, la técnica y la Adolfo López Mateos. O sea, si uno quería estudiar... Había que salir, no había preparatoria, había que salir. Por ahí hubo un esfuerzo de una preparatoria que le llamaban por cooperación, que por cierto llevaba el nombre de don Javier Rojo Gómez. Gran hombre, gran político. Sí, cómo no. Y por ahí duró un par de años y desapareció. De tal manera que no tuvimos la suerte de tener la educación media superior disponible. Sin embargo, un compañero nuestro, no me reservo su nombre, pero les quiero hacer la reflexión que decía: ¿cómo no quieren que tengamos la vena política en nuestra generación? Si esa preparatoria que se intentó, los maestros eran Jesús Martínez Ross, Alberto Villanueva Sansores, Arturo Villanueva, Felipe Amaro Santana. Y las materias que era grilla 1, grilla 2. No, fíjate que don Jesús Martínez Ross era un extraordinario maestro de historia de México. Arturo Villanueva, en paz descanse, era un tremendo maestro de química. En fin, don Felipe era el más político porque la materia era problemas económicos, políticos y sociales de México. Fíjate esa etapa que nos está platicando el doctor, primera vez que la escucho, es la preparatoria cooperativa. ¿Y quiénes eran los maestros? Así es, se llamaba Escuela Preparatoria por Cooperación Javier Rojo Gómez. ¿Por cooperación de pago? No, al contrario. ¿Y esto? Los maestros no tenían. ¿Dónde estaba esta escuela? Trabajaba en el turno vespertino de lo que hoy es el edificio de la escuela Adolfo López Mateos. Inició primero aquí en Lázaro Cárdenas con Herbes y terminó en su último periodo en el nuevo edificio de López Mateos. Bueno, también mis compañeros tienen
Y usted ahí también seguramente tiene, ahí tenemos, no te quiero quitar tu chamba, pero apúrale, compadre, porque luego no te me atrasas y ahí mira. Saludos a Erika Castillo, Tamagotchi Salazar, saludos al Estado. Tamagotchi. Saludos al Arturo. Queridísimo Tamagotchi. El buen amigo Luis Contreras, Luis Enrique Esquiliano y Javier Castillo. Saludos, Tico Buenfil, excelente entrevista al secretario de Gobierno, doctor Arturo Contreras. Y el buen Javi. Saludos, un saludo a mi querido hermano Luis. Bueno, sí, por favor. Hay que reconocer que de todos los políticos del sur que se mantienen hasta actualmente vigentes, pues el doctor está en primera línea. Y hoy en la mañana, cuando me comentabas que venía el doctor, me voy a pensar que el doctor viene de una camada de políticos del sur que actualmente ya no están vigentes, como que se perdieron, y esa camada de políticos que hubo en su momento son los que prácticamente le dieron fuerza política a la zona sur. Y yo más o menos veo como que del gobierno del sexenio de Joaquín Hendrix para acá, como que se perdió gas en esa vigencia de políticos. Recuerdo por ejemplo, Javier Díaz Carvajal, José González Zapata, Diego Rojas, Don Hernán, el doctor, y muchos otros que de alguna manera le dieron esa fuerza y esa identidad política a la zona sur. Mi pregunta es, ¿qué pasó con esa generación, doctor? ¿Siguen con gas? ¿Por qué se diluyó? ¿Por qué se diluyó? ¿Qué pasó? Yo creo que nuestra generación pudo todavía percibir los aromas de la lucha del Comité Pro Territorio. Éramos, si no adolescentes, casi adolescentes, y vivíamos escuchando las historias de don Aurelio Aranda, de don Abel Villanueva, de todo el Comité Pro Territorio que había logrado arrancarle la promesa a Lázaro Cárdenas de restaurar el territorio si quedaba la presidencia. Yo a veces me pregunto qué hacía el general Lázaro Cárdenas haciendo campaña política en Chetumal de aquel entonces. No sé si llegaríamos a 10,000 habitantes. Llegar aquí era una odisea. Y vino en busca del voto popular, cuando el voto popular en esa época, pues... Hay cosas, las imágenes. No, sí, claro. Vivimos esa tradición oral, digamos, ¿no? Y ya siendo estudiantes preparatorianos e incluso universitarios, nos tocó también cohabitar con la generación del ingeniero Mario Villanueva, del ingeniero Arturo Villanueva, de don Jesús Martínez Ross, don Felipe Amaro, don Hernán, como decían, que estaban pugnando porque se convirtiera Quintana Roo en entidad federativa. Entonces nosotros respiramos todo ese ambiente, se nos inculcó, se nos quedó, y seguro por esa razón todos teníamos el ánimo y la vigencia de los sentimientos de participar en el servicio público y en la política. Bueno, cuando llegó don Jesús Martínez Ross, andaba casi cazando a los quintanarroenses que habíamos obtenido algún título profesional para incorporarnos al gobierno y con esto iniciar el anhelo del autogobierno. Bueno, les quiero recordar que yo fui director del Hospital Civil Morelos a los 24 años de edad. Entonces, esa generación creció con este ímpetu, pero luego la enorme migración, me preguntaba hace un rato que si soy hombre del sur o del norte, ¿no? La gente del sur fincó las bases de lo que hoy es el norte. Las inversiones vinieron de otro lado, pero los servidores públicos fuimos del sur al norte a organizar el gobierno. Acuérdense que el primer presidente municipal de Benito Juárez fue quien entonces era el director del proyecto Fonatur, como una imposición federal para garantizar que el proyecto se desarrollara como venía planeándose. Pero a partir de eso, el siguiente fue don Felipe Amaro, don Alberto Irabién, y así se fue González Zapata, Mario Villanueva, tu servidor, y muchos funcionarios de diferentes niveles fuimos del sur al norte. Lamentablemente, o afortunadamente, la enorme migración que se dio en el estado, pues somos cerca de 2 millones de habitantes, pues hace un poco que
que se disperse esta generación de servidores públicos y no se logra integrar con buen ánimo a quienes vienen de fuera, porque empezamos a hacer un poco de distinciones el norte y el sur, y es algo que tiene que desaparecer. Quintana Roo es uno, geográficamente sí, efectivamente, su polo de desarrollo es el norte, pero su polo de gobierno y de clase política es el sur. Entonces debería desaparecer el norte y el sur. Los del norte y el sur deberían ser quintanarroenses todos. Y andamos en esa búsqueda de la identidad, porque no tenemos una identidad muy clara. Los del sur nos sentimos muy dueños de nuestra historia, de nuestras luchas, y los del norte pues vienen a jugársela, a rifársela, a invertir, a arriesgar su patrimonio, mudarse, aventurar, ¿no? Entonces la búsqueda de esa identidad quintanarroense va a ser un poco difícil, pero hay que seguir intentando, porque requerimos de una identidad para que tengamos una integración social y el tejido social pueda construirse mejor y podamos juntos seguir empujando esto. Antes de que sigamos platicando y mandando saludos, que ya tenemos muchos, yo quiero hacer una pausa y enviarle un gran y cariñoso abrazo a Gaby Cadena, a sus hijos, a Yoko, a todos ellos, a los muchachos, al equipo de Infraganti, por la pérdida de mi querido Oscar. Un abrazo hasta el cielo, querido Oscar. Un gran abrazo. Si me lo permiten, doctor, es invariable tenerlo acá, es un gusto tenerlo acá, pero como chetumaleño de repente no queremos entrevistar o platicar con el secretario de gobierno, queremos platicar con el amigo, con el chetumaleño, con el cancunense, con el amigo de la zona centro, como bien dice usted. Quintana Roo es uno, los que hemos tenido la oportunidad de vivir en diversos puntos de la geografía de Quintana Roo, pues estamos enamorados no solo de Chetumal, del Boulevard o de Puerto Cancún o de la Tulum o de la Playa Delfines o de la Quinta Avenida, estamos enamorados completamente de todo Quintana Roo. Este es un programa donde tratamos también de hablar de política. En ese sentido, para comenzar un poquito suave, doctor, suave, usted ya le tocó ser secretario de gobierno en un sexenio de Miguel Borges Martín, muy gratos recuerdos para todos nosotros, sobre todo de todos los que estamos estudiantes, y ahorita la vida le vuelve a poner en el mismo lugar, con la misma perspectiva que cuando terminó usted la primera vez en ese sexenio de Miguel Borges, buscando y tener posibilidades políticas, que yo creo que todos los ciudadanos que lo conocemos lo vemos con mucho agrado. ¿Qué tanta diferencia hay entre el sexenio de hace ese tiempo y ahorita? Bueno, muchísima. La vez primera me tomaron el Palacio de los Estudiantes, incluido Gustavo. Ahora me lo toman otros movimientos. No, es un Quintana Roo totalmente diferente. Han pasado más de 25 años de esa ocasión a la actual, y el dinamismo, la conformación social, económica y política de Quintana Roo es diferente. Es una tarea distinta, ha sido un aprendizaje intenso, porque si bien es cierto no estuve en el servicio público, nunca hemos estado lejos de la política, pero sí es diferente totalmente. Un Quintana Roo con retos distintos, que en aquel entonces el crecimiento de la zona norte era nuestra principal preocupación. Hoy crece el norte, crece el centro y está creciendo el sur de manera pues impresionante, ¿no? En Quintana Roo se están construyendo hoy 8,000 cuartos de hotel más adicionales a los 100 y cacho que tenemos, ¿no? Es distinto, he tenido que adaptarme. Decía en la mañana que nos encontrábamos, hasta hace poco, antes del cambio de gobierno municipal, 6 partidos políticos por vez primera en la historia de Quintana Roo gobernábamos juntos, ¿no? Lo que antes era impensable. Entonces ha sido necesario pues construir puentes, diálogo,
dejar a un lado diferencias, tratar de encontrar coincidencias para que el camino del Estado continúe hacia el progreso. Totalmente diferente. Pero agradecido con la vida, con el Estado y desde luego con el señor gobernador, que me brindó la confianza y la oportunidad de acompañarlo en esta aventura que ha sido una gran enseñanza, repito, porque los retos que esta administración ha enfrentado también han sido inéditos, ¿no? La llegada explosiva del sargazo en el 2017, antes de la pandemia, que hizo redireccionar recursos para atenderlo, porque nos pegaba directo a la principal fuente económica del Estado, nuestras playas, el turismo. Luego los huracanes del año pasado, que aunque siempre estamos expuestos, pues no a cualquier gobernador le tocan 3 seguidos, como ha ocurrido caso aquí, ¿no? Y bueno, lamentablemente hay un cambio de reglas, el gobierno federal es un cambio total de régimen, el acceso a ciertos recursos que tradicionalmente se tenían, con el caso de sargazo, el caso de los huracanes o cualquier desastre natural, cambiaron por completo, muchos desaparecieron, había que rifársela con recursos propios, y luego ni hablar, ¿no? Con la pandemia que nos vino a afectar a todo el mundo. Pues el aeropuerto de Cancún llegó a ser prácticamente un aeropuerto desierto, la ocupación cayó casi a cero, y la recaudación del Estado igual. O sea, ha sido muy diferente. Más complicado. Diferente, digamos. Yo creo que siempre es complicado. Darle saludos, Luis Felipe Trujillo Fonseca, saludos a todos, estimados amigos, y saludos al doctor, un fuerte abrazo, le dice Luis Felipe Trujillo. José Lino Mo, dice, excelente entrevista. Gabriela Luciano, saludos al doctor Arturo Contreras. El buen Agapito y de las mujeres, Agapito Magaña, un abrazo a todos y en lo particular a Arturo Contreras, Agapito Magaña. Chris Reinhardt nos manda saludos. Cherry Cau, saludos doctor Arturo Contreras, bonita noche. Georgito Tururú, muy buena entrevista, saludos doctor Contreras. Angie Sol Aguirre desde la ciudad de Mérida, saludos amiga. Lucely Rodríguez. Jorge González Durán, saludos al doctor Contreras, un político quintanarroense de gran calidad humana y grandes dotes de conciliación. Él sabe unir, dice el gran periodista Jorge González Durán. En Julio Velázquez Taquito y Noé Baracat, saludos desde la Ciudad de México. Doctor, de hecho ahorita lo que pasa es que no, ya hay un chat en inglés, pero como mi padre no sabe, se los brinca, ¿no? Bueno, retomando la etapa que comentó Gustavo en la administración del doctor Miguel Jorge Martín, del 87 al 93, usted se perfilaba como el delfín en ese momento del doctor. De allí usted va a dirigir al doctor La Poderoso, maquinaria del PRI, en esos años, y luego de ahí lo mandan a la ciudad de Cancún a dirigir los destinos de ese municipio tan próspero y que ha crecido mucho. ¿Qué pasa en ese proceso cuando el doctor pintaba para ser candidato a suceder al doctor Morque? Bueno, era yo el más joven de los suspirantes. Recuerdo que estaba muy bien posicionado el ingeniero Mario Villanueva, el licenciado Joaquín González Castro. Yo traté de colarme entre ellos, pero en aquella época tenía 32, 33 años por ahí, y desde luego era el aspirante con menor trabajo político, menor trayectoria, y a mi lado tenía dos gallones que habían hecho mucho trabajo político, y el partido finalmente se inclinó por la experiencia y por el ingeniero que era además originario de Chetumal. Son cosas que suceden en la selección de los partidos políticos, y bueno, así fue. Doctor, hay una, bueno, hay también, siguen los saludos. Melquiades Andrade le saluda, ejemplo de servidor, le dice Melqui. Un saludo a Cris Jiménez Duarte, también le está saludando. Dilmer Azotes de Cozumel, saludos a todos, en especial el doctor Arturo, dice el paisano Dilmer, el flaco.
Doctor, este Chetumal trae de repente ya un ánimo deprimido. Hoy lo platicamos. Trae un ánimo, no quiero decir que exclusivo, el COVID en el mundo lo trae en una frecuencia muy baja, hay que decirlo, ¿no? Pero yo hablo en Chetumal de esas ganas que nos han quedado en el tintero, en las ganas de muchas cosas, de volver a tener un paisano o una liga fuerte, que pudiera ser nuestro líder allá. Es algo que el sur, no sé si me equivoco, no y los señores aquí, pero quisiéramos nosotros tener esta cuestión de, ya nos explicó usted que pues obviamente esto se va a volver homogéneo, pero digo, nosotros seguimos queriendo, tal vez esta cuestión de que nos sentimos un poco deprimidos, es por eso, porque de repente no estamos tan representados como quisiéramos. Y le voy a decir algo que es un poco análisis que yo no entiendo por qué en su momento no lo defendieron. Nuestros señores son más saben cuestiones electorales que yo, pero por ejemplo, teníamos 5 diputados, 5 distritos locales, por ejemplo, en Chetumal. Al perderlos, pues también perdemos una representación, pero también perdemos un liderazgo y también perdemos ese sentimiento de poder tener gente ahí que ya no está. Y como quiera que sea, no hay otros. Hemos perdido. Bueno, yo creo que se ha redistribuido, porque éramos 7 municipios, hoy somos 11, de tal manera que al momento de redistritar y reacomodar, porque además es de acuerdo a porcentaje de población, ¿no? El crecimiento poblacional del norte ha sido explosivo. Cuando estuvimos juntos en Cancún crecía al 25% anual, hoy ya no lo crece, pero lo creció hasta hace poco Playa del Carmen. Y nuestra ciudad capital no ha crecido a ese ritmo, es una ciudad estabilizada, es una ciudad, pues, la más antigua, una de las más antiguas de la época moderna de Quintana Roo, no. Desde luego Carrillo Puerto, antes Santa Cruz, era la capital del estado. Entonces, no es que perdamos representación, simple y sencillamente se redistribuye la representación con base a la ley, porque pues antes no existía el municipio de Bacalar, entonces todo eso éramos Otompe Blanco, no existía Tulum, todo eso era el municipio de y antes de Cozumel, ¿no? Cozumel. Entonces, lo mismo podría estar pensando los cozumeleños, ¿no? Hemos perdido representación porque... A lo mejor somos muy sentimentales, ¿no? No, al contrario, yo creo que el chetumalino tiene un arraigo histórico que debiera imitarse. Yo siempre he pensado que la historia nuestra del sur debiera ser conocida en el norte, porque al final de cuentas es parte de la historia de ellos mismos, ¿no? El lugar donde elegiste vivir, conoces su historia, conoces sus raíces, conoces sus costumbres, y así tendrás de verdad un profundo arraigo. Pero falta esa interacción, transmitirnos lo que ha vivido el sur hacia los paisanos del norte, y los del norte venir a conocer de dónde viene todo el éxito del lugar donde habitan, dónde nació, dónde se originó. Pues fue una lucha del sur, el desarrollo del Estado, fue una lucha del sur que se convirtiera en Estado, y como consecuencia de esa vocación del presidente de la República de aquel entonces, genera un polo de desarrollo para que creciéramos, tanto en población. Acuérdense que se generaron centros de población de Bonfil, y aquí nuestro pueblo que encabeza la Ribera del Río, Sergio Butrón Casas, vino gente de Durango, para que tuviéramos el número suficiente de habitantes, de tal manera que... Están viendo de Sergio Butrón, por cierto. Saludos. De tal manera que el polo de desarrollo del norte fue precisamente para darle una conformación
económicamente viable al sur. Yo me pregunto qué hubiera sucedido con Chetumal o con Quintana Roo, mejor dicho, cuando en 1994 desaparece la zona libre y nos incorporamos al Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, y de no existir las fuentes de trabajo, de ingreso, de financiamiento del turismo del norte, hubiéramos pasado una crisis como estado terrible. Sin embargo, ahí se fue equilibrando. Nosotros hemos coincidido en Cancún, en playa, y en Chetumal, hablando de casualidades, ¿no? Hemos coincidido en esos 3 lugares, de tal manera que pues tenemos que seguir con la integración. Yo creo que el ánimo del sur, nos pasamos mucho tiempo buscando la piedra angular del desarrollo del sur, y nos fuimos en alguna época por el campo. ¿Se acuerdan de la época del doctor Borges? De hecho, desde la época del licenciado Pedro Joaquín Caldwell, la arrocera del Caribe, con el doctor Borges, las centrales ganaderas, los corredores citrícolas. Nos fuimos por el campo, luego nos hemos tratado de ir por la industria, y nuestro parque industrial pues no ha aprendido. Hubo una empacadora de chile habanero, una fábrica de escobas, cosas por el estilo que... Programa lechero también. Programa lechero. La micro que decía Ernesto, ¿no? Que finalmente con la nueva legislación ambiental, la nueva conciencia ecológica de la sociedad... El plan piloto forestal, ¿no? Que es de Perú aquí también. Pero pareciera ser que de manera espontánea e irremediable, lo que nos está abriendo en el horizonte es el turismo. Como porque ahí va, ¿verdad? Yo creo, tenemos aquí en la periferia de Chetumal al menos 3 zonas arqueológicas visitables hermosísimas. La laguna de Bacalar, de una belleza... No, hombre, el Estero de Chac. Doctor, usted es navegante, ¿eh? Sí, claro. Hemos hecho ese recorrido varias veces. Entonces, ¿pero qué le ha faltado entonces a este sur, doctor? Teniendo tantas bellezas que explotar, tantas cosas naturales, que lo tenemos a la mano. ¿Qué ha pasado entonces? Nos ha faltado infraestructura como primer paso, ¿no? Y un plan de desarrollo, pero ya definido a una actividad preponderante. Digo, intentamos el campo, intentamos la industria, pero no habíamos intentado el turismo. El turismo se está dando de manera espontánea. Yo no sé si afortunado o desafortunadamente la laguna de Bacalar tardó mucho en descubrirse. Ojalá la cuidemos. El siguiente reto es cuidarla, conservarla. Pero les decía, tenemos zonas arqueológicas. Hay una zona arqueológica que no se ha podido echar a andar, que es Ixcabal, la de ella. Pero hay otra zona que está de verdad a poco de poder abrirse, que tiene un valor histórico incomparable. No sé si ustedes han visitado Chacambacán, no está abierto al público. Chacambacán es una zona arqueológica un poco más adelante que Cojuliche. Pero Chacambacán está documentada, según Fernando Cortés de Brasil, está documentada 600 años antes de Cristo, en el periodo preclásico. Tu cumpleaños. En el periodo preclásico. Escúchame, cuando Chacambacán floreció, no existía Tulum y Chichén Itzá todavía. No es una pirámide de grandes dimensiones, pero su valor histórico es enorme. Es una zona arqueológica que tiene mascarones, como los de Cojuliche, y que seguramente Simaché y Nixtán también tuvieron mascarones, hay vestigios de que tuvieron. Pero lo interesante del mascarón de Chacambacán es que el rostro que está en la pirámide es idéntico a una cabeza olmeca. Eso documenta la presencia histórica de los olmecas, pero que evidencias físicas no teníamos. Y esa es otra zona que se puede explotar, aparte de la laguna, la bahía, el río Hondo. Pero, insisto, se está dando aparentemente de manera espontánea, ¿no? Ya. Doctor, como bien usted comenta, la zona sur ha estado buscando alternativas para explotar, para florecer. Regresando al tema que nos gusta, la política, Insisto. el principal activo precisamente del sur eran sus políticos. La verdad, ahorita
como usted lo puede constatar, pues tiene saludos de todas las partes del estado, Entonces, Carrillo, ahí está Serrano Edgar Pérez desde la zona Maya. Entonces, mi querido Edgar, también hay una presencia estatal, pero el sur sigue con ese sentimiento de estar buscando un líder, estar buscando a alguien que rescate esa identidad, más que identidad, ese liderazgo político, esa tradición de los chetumaleños de meternos en la política. Como bien usted dice, fuimos al norte, fueron al norte a establecer las bases de lo que ahora es los polos turísticos más importantes del país y de muchos lugares del mundo. Anteriormente, en el partido, en el PRI, que yo pertenezco y sigo, no me voy a ir hasta que me expulsen, hasta que me expulsen. Vamos a hacer una apuesta luego, porque yo no. Decían que el que se mueve no sale en la foto, pero los tiempos ya cambiaron. Parece que hay que moverse para salir en la foto. Anteriormente también nos decían los políticos, si mi partido me llama, ahí estaré. ¿Cómo ve usted esto? Tú no te preocupes, compadre, decían. Si vas a ser diputado, van a ir a tu casa a tocarte la puerta. Tú tranquilo. No, los tiempos han cambiado, la sociedad ha cambiado, la sociedad del mundo se ha modernizado. Más ahora, después de esta pandemia, nos hemos hecho de herramientas que ni nos habíamos imaginado, no solo utilizar las que existían, ¿no? Hoy una videoconferencia puede ser inmediata. Ya no van a tocar la puerta, va a ser una videollamada. No, yo creo que el sur, particularmente Chetumal, tenemos que organizarnos. Y hablo como chetumaleño, ¿no? Pues digo organizarnos. He estado ausente de la ciudad durante algún tiempo, no he dejado de ser chetumaleño. Tenemos que reagruparnos, tenemos que organizarnos. Sí, como dice Tico, yo sí siento un poco de desánimo, ¿no? Y bueno, nos quedamos pensando en los exquisitos sabores de los viejos tiempos, pero se pueden retomar. Pero lo que necesitamos es organización, que la sociedad se vuelva a organizar, que vuelva a estar en actividad, que sus organismos empresariales, sociales y políticos vuelvan a levantar el ánimo, uniéndose, platicando de nuevo, dialogando, generando proyectos, ideas, metas, propuestas. Chetumal tiene un potencial enorme. ¿Pero qué pasó? Porque lo que usted dice estoy perfectamente de acuerdo. ¿Qué pasó? ¿Aflojamos el paso? ¿Nos volvimos solamente espectadores? ¿Alguien nos puso espejos? Nos confiamos. ¿Qué le pasó a la clase política? ¿Qué le pasó a la clase política? ¿Dónde está? Ya no los vemos. Como que están escondidos. Pues yo creo que dejamos de prepararnos, ¿no? Y lamentablemente, digo, ahora hay, no sé, en Chetumal debe haber 10 opciones de educación superior, fácil, ¿no? Por ahí un amigo me decía, Chetumal es la ciudad que por metro cuadrado en la República tiene más maestros de maestría y doctorados y doctores. A lo mejor es cierto, ¿no? Porque el ánimo que teníamos los chetumaleños de querer estudiar, el apetito que teníamos de poder prepararnos, pues seguramente al haber alternativas como las hay hoy, pues todo el mundo se prepara, todo el mundo tiene una maestría, todo el mundo tiene un doctorado. Pero las fuentes de empleo, la actividad económica, no ha ido a la par de la actividad de la cultura, de las facilidades educativas, pues, ¿no? De la preparación. De tal manera que hoy tenemos profesionistas muy preparados, con salarios pues no dignos a su calidad de estudios, ¿no? Entonces sí siento que hay que impulsar. Yo recuerdo los análisis de los maestros nuestros, decían, Chetumal fue generador de grandes capitales, y les puedo dar varios apellidos, lo platicábamos creo en la mañana, les puedo dar varios, no vamos a omitirlos porque todos son de origen libanés, pero la mayoría, pero generó grandes capitales, pero no generó diversificación de la inversión. Guardaban el dinerito y decía Tico, ¿te acuerdas que las tiendas no tenían ni aire acondicionado? Era la cortina, le sacudían el polvo a las pacas de tela, las botellas de bebidas, etc. No diversificamos. Y los jóvenes, los hijos de esta generación, o nietos, que salieron a estudiar, pues a lo mejor ya no tuvieron la oportunidad de
invertir porque ya la economía estaba deprimida. El cierre de la zona libre nos pegó muy duro porque era la única actividad económica que teníamos. Nos visitaban de todas partes de la República, dormían en los camellones de la Avenida de los hoteles. No diversificamos la inversión y eso pues pero también se volvió triste, doctor, y ahí quiero usted que tiene y está cerca ahí de don Carlos, le mandamos un saludo. Hay cosas que se pueden retomar y que no necesariamente tenemos que reconstruir por ejemplo, hay cosas que se añoran, por ejemplo, bueno, obviamente la semana de comercio no se puede hacer, pero por ejemplo, se fue al traste la cuestión de, que tenemos que decirlo, lo de Bacalar, la competencia náutica, por ejemplo, ¿no? Que es algo, la verdad es que todos lo vimos injusto, ¿no? Porque, digo, hay más todos los días actividad náutica que solamente ese día. La verdad, no me parece correcto, doctor, y eso es algo que Bacalar lo tenemos que ver. Bacalar es Chetumal y Chetumal es Bacalar. O sea, y así como por ejemplo eso podemos, el Festival de Cultura del Caribe. El Festival de Cultura del Caribe, ¿dónde acabó? ¿No? Porque no es la cuestión que traigamos obviamente al gran grupo, sino es que nosotros hagamos el gran grupo para salir a me acuerdo que una vez nos tocó que fuimos a ver a Joaquín Hendrix, estábamos en el equipo de Abuchaco y dijo Abuchaco el gobernador, y el gobernador me acuerdo que llega y que le dice, pues gobernador, necesitamos dinero, y le dice, pues sí, a ver, ¿qué hacíamos antes? Entonces, nada más sacábamos esa cosa de añil, nos poníamos con esa mayor. Así nos dijo Joaquín. Yo le digo, chale, ¿no? Tampoco era así. Pero sí, por ejemplo, la semana de la aviación. Esa era una cuestión de, usted sabe, don Mario Rendón, la cosa de la relación. La cosa de la relación. La semana de comercio también era una cosa de relación. Yo lo que hablo, y eso es algo que quiero, es un tema muy importante para mí y seguramente debe ser importante para todos, la voluntad política. Y cierro con esto. Usted que es un hombre de mar, la bahía, mientras no sea navegable, no vamos a tener ningún turista. Esta semana pasó la gente de Bacalar, y tenemos que reconocerles allá a Alberto, que es este cuate, el que está organizando, que trajo a los veleros, ¿no? Tienen que venir los de Bacalar a demostrarnos que es navegable, cuando nosotros deberíamos de tener en cada cochera, como en Cozumel, como en cualquier Progreso, en Chile, una lanchita. Aunque como dice mi compadre el Pato, ¿no? Que es las dos satisfacciones de una lancha, ¿no? ¿Cuál es? Comprarla y venderla. El día que la compres y el día que la vendes. ¿Y la mejor lancha cuál es, doctor? El amigo. Estás leyendo Francisco Cruz, por favor. Saludos, Paco. Entonces, voluntad política, doctor. No, todo lo que hemos hecho son cuestiones más de voluntad política. Queremos ver voluntad política y de repente sentimos que tiene que ser alguien de nosotros, o con nuestra piel o con nuestro ADN, o lo prestamos, o lo pasamos, o lo planteamos, pero necesitamos ese ánimo. O sea, no que vengan a querer vivir acá, Chetumal, para conocerlo más. Que traigan su dinero, inviertan aunque no vivan aquí. Preferimos que hagan eso. Es que eso que comenta Tico, lo hemos platicado muchísimas veces. Hay un sentimiento de añoranza de aquel Chetumal, de la Fayuca, como dice el doctor, de que había lana, de que había cuadros políticos muy identificados con el Chetumal de aquellas épocas, y se organizaban eventos que traían a la gente de Chetumal, la mantenían unida con identidad, pero también traía gente de afuera que venía a disfrutar. Había mucha derrama de los beliceños que venían al Festival del Caribe, a la cuestión del maratón náutico, y Tico toca una parte
que en estos momentos para la mayoría de los chetumaleños es muy sensible la cuestión de la voluntad política, pero usted también hace un rato comentaba que aquellos chetumaleños que forjaron la economía de Chetumal no diversificaron, ¿les faltó visión, doctor? No invirtieron. No invirtieron, decíamos, ¿quiénes de los que todos conocemos tuvieron otra actividad distinta al comercio, ¿no? Pues un par de hoteles, uno de ellos construido por una gente asiático vino de fuera, un par de hoteles, por ahí unos intentos de unas fábricas pequeñas, en el eterno proyecto que sigue vivo, ¿no? El recinto fiscalizado, que es una buena opción. Yo creo que crecimos mucho, no cabemos todos en la burocracia, es una gran verdad. No todo lo puede hacer el gobierno, ni siquiera lo debe hacer todo el gobierno. Yo creo que debemos organizarnos para ir a decirle al gobierno, plantearle al gobierno proyectos de desarrollo en los cuales el gobierno pueda gestionar, participar, invertir, pero no todo lo puede hacer el gobierno, pues ya no alcanza. Y aparte no debe serlo todo. Y no debe serlo. No cabemos en la burocracia, no hay espacio para todos. De hecho, con la modernidad, las burocracias se van compactando. Claro. Pero la voluntad política sí puede, Sin duda. sí puede ser pegajosa, sí puede ser. Hace un momento usted comentó algo muy importante, una frase, una palabra muy importante. Tipo también comentó hace ratito del ADN, y eso no lo puedo evitar, doctor. El ADN estudiantil, la política, y en la época del 68 había una frase que decía... la quiero saltar. Había una frase que decía en el 68, la organización conquista el poder. Así es. Entonces usted habló de organización, que me parece fantástico, pero toda organización necesita un líder. O sea, no por sí sola la sociedad se organiza, no simplemente que alguien que va encabezando, va organizando los esfuerzos, los anhelos, los ideales de las personas. Muchos, y yo me incluyo en ellos, vemos en usted a ese líder. ¿Usted cómo se ve? Bueno, como me ven ustedes, ¿Como líder? no, digo, ¿Como líder para organizarnos? dispuesto a organizarnos, desde luego que sí, siempre. Ustedes saben que mi vida ha sido esa, ¿no? El servicio público. Dejé una carrera totalmente diferente a la política de servicio público por dedicarme a esto. Y bueno, hay tiempos en los que, ¿cómo dicen? En política no te metes, te metes, no sales, te sacan. Hay tiempos decía por ahí un político chetumaleño, hay tiempos de sumarse y sumirse. Entonces, yo estoy sumido un tiempo. Yo creo que mira, uno de los grandes males del país y particularmente de Quintana Roo es la falta de continuidad, que no es lo mismo que el continuismo, ¿no? El malentendido sentimiento de esto lo creó mi antecesor, va afuera, ¿no? Esto no sirve. Perjudicado. Y eso nos ha faltado. Ahora Tico tiene los programas a la mano. El plan piloto forestal, que luego se convirtió en declaratoria de política forestal, el programa lechero, que luego se convirtió en programa ganadero estatal, y programas, ¿qué pasó con los cargadores cítricos? ¿Cuántas hectáreas de cítricos estaban ya produciendo y a la orilla de carretera? Nuestros campesinos tenían la vocación de irse a lo más lejos posible, ¿no? A orilla de carretera, porque ahí teníamos energía eléctrica, por lo tanto podíamos su producto había carretera a la mesa. También nos ha fallado, hablando del sur, ¿no? Nos ha fallado la continuidad de los programas. Y lamentablemente pues ha sido una conducta de la clase política, pues yo creo que no es digna de aplaudir, ¿no? Yo creo que lo bueno hay que cultivarlo, reforzarlo, modernizarlo, empujarlo. Y lo que no funciona, pues desecharlo. Incluso algunos proyectos que han sido buenos retomarlos, revisarlos y volverlos a traer. Doctor, ¿cómo los chetumaleños nos organizamos para tener ese líder que nos permita demostrarles a los del norte, sin hablar de divisionismo ni nada? Ya están muy directos estos chavos. Definitivamente, no, es que es un sentimiento que el chetumaleño tiene respecto a los del norte.
obviamente son muchos factores, la economía, la migración, Necesitamos todo. un líder. ¿Cómo nos organizamos? Pongamos un anuncio en el periódico. En el diario Quintana Roo. Ya levantaron la mano 3 en esta carrera que se avecina. Coramalia, Filiberto, usted. Para 2020. Ya dijeron, sí le entro. Sí, desde luego, ya lo vi en la prensa. Hay algo que hemos platicado algunas veces, de una forma velada. Algo que, por ejemplo, era muy recurrente, por ejemplo, ¿no? Hablábamos yo siempre hablo mucho, me gusta, son forma de ejemplificar lo social que somos como humanos, ¿no? Las mesas influyentes, la mesa, sentarnos a convivir, ¿no? A componer el mundo. A componer el mundo, ¿no? Y las mesas son importantes, digo, yo siempre lo platico, la mesa más importante en el mundo fue la última cena. Había un líder, había un financiador, había alguien que les mandó el mensaje, no había WhatsApp, pero seguramente alguien debe de haber mandado, había un traidor, alguien puso el agua, el pan. Así Chetumal, habían, lo platicábamos hoy, Sí. aquellas mesas, por ejemplo, que eran deseables que ir por todos los políticos, como la de don Mariano Angulo, ¿no? ¿Cómo no? Que luego de la mesa obviamente se convertía en una francachela sabrosa y El café de los todo, Pérez ¿no? Quintana. El café, todavía queda los milagros, la mesa cepillada que tenían allá don Manuel González, el Chicri, por ejemplo, ¿no? Sí, Y ellos, con John Barudi. Bueno, ya no vemos asociarnos, ya no vemos sentarnos, y no es por el COVID, eso está desde hace mucho tiempo. Yo creo que ha sido una parte del crecimiento, ¿no? Yo divido el Chetumal que percibo desde mi óptica, el Chetumal de mi infancia, de la Carranza al Malecón, ¿no? Al Boulevard. Luego el Chetumal ya como profesionista de la Insurgentes al Malecón. Pero ahora hay otro Chetumal de Insurgentes para allá, enorme, que a lo mejor eso ha provocado un poco la dispersión y la distracción de la organización social, ¿no? Somos más, nos conocemos menos, los tradicionales líderes de Chetumal ya no lideran, a lo mejor pues, otros ya murieron, algunos ya murieron, pero le toca a los jóvenes, a ustedes. Pero aparte ya no hay ejercicio, o sea, ya no hay ni ejercicio, ni hay músculo, ni hay el gimnasio para hacerlo. O sea, es algo que no solamente, aunque tengamos el ADN, yo por ejemplo, le lanzo un reto, por ejemplo, a cualquiera. ¿Quién hace una comida legítimamente, sin acarreos, como las de antes, por ejemplo, y que haga una convocatoria? Vamos a comer, y que diga, como aquellas, y decías, es difícil de hacerla. Sí, cada vez es más difícil. Sin duda, el crecimiento de los núcleos sociales hace más difícil la participación de la sociedad como antes, cuando éramos pocos, cuando todos nos conocíamos, cuando sabíamos qué representaba cada quien, ¿no? Había emblemas, insignias en la ciudad, ¿no? Exactamente. Si se sentaba Gustavo allá era porque a lo mejor para Pablo tenía más, ¿no? Eso los signos, ¿no? las señales. Cancún, doctor, usted es conocedor de esta parte norte, que nosotros cada vez que llegamos a Cancún no podemos decir así, wow, qué bonito, sentirnos orgullosos, ¿no? Usted es parte de eso, usted es parte de esa piel, de esa gente, los conoce. ¿Qué pasa en Cancún? ¿Cuál es la diferencia del cancunense? ¿Cómo nos ve, por ejemplo? Pues mira, a lo mejor los cancunenses están pensando lo mismo que pensaban los chetumaleños, ¿no?
Yo creo que también en Cancún se añora la ciudad de antaño. Recurrentemente me encuentro con Oscar amigos, lo decía, Oscar Cadena, paz descanse. los amigos que nos encontramos de repente y empiezan a hablar del Cancún, exacto, como decimos ahora, donde nos conocíamos todos, donde con 20 patrullas alcanzaba para vigilar la ciudad, 150 policías, el robo que había, una gallina, un pollo. También les ha pasado lo mismo. Cancún ha crecido una enormidad. Cancún anda pellizcando el 1.000.000 de habitantes. Yo creo que también le sucede lo mismo, ¿no? Ahora estuve representando al gobernador en un evento de la Asociación de Guerrerenses y pues yo creo que hasta ellos se sienten, aunque son muchos, se sienten pocos ante la enorme masa demográfica que hoy representa Cancún, de cerca de 1.000.000 de habitantes. Insisto, es la búsqueda de la identidad, ¿no? del quintanarroense. Yo escucho ahí expresiones que a veces me chocan, esa del quintanarroísmo, ¿no? Yo diría el orgullo quintanarroense, ¿no? Ser quintanarroense, todos, los que nacimos, los que Ya llegamos. tenemos el órgano, doctor. Ya está. Pero doctor, ¿Cómo es? Y bueno, sí, es que yo conozco El orgullo que da. ya está, compadre. No Sí, tengo. pero mire doctor, pero sí vimos, la verdad, en eso que usted comenta sí es una realidad. O sea, conforme vamos creciendo, hasta los mismos amigos los vamos aislando por diferentes motivos, ¿no? Por ejemplo, Gustavo se fue un tiempo a Cancún, Pablo igual, y ando en otro rollo, Alberto en la administración municipal. O sea, esa misma inercia nos mueve. Pero de unas 3 administraciones a la fecha, la clase política del sur se fue acabando. O sea, ya fuera de tomar el café, de asegurar el Chetumal, no, fue desapareciendo. Dejamos de ver a las figuras políticas que andaban, aunque no eran servidores públicos, no estaban en el gabinete, pero los veías activos. Dejaron de participar, doctor. Para muestra un botón, doctor. Y que mientras no se reconozca la actual dirigencia, no sé dónde vayan a parar el PRI. O sea, ese es el claro ejemplo. No sé si está de acuerdo conmigo, Gustavo. Dice no. Sí, señor priista, doctor. nos están agrediendo. No, yo digo siendo priista, pero doctor, Tienes o sea, es la realidad, doctor. O sea, Sí. vemos una dirigencia del PRI que, la verdad, ni ellos mismos se representan. Pues mira, puede ser un estado de ánimo, no solo, digo, ustedes hablan de Chetumal, porque aquí radican y aquí lo sienten, pero tal vez puede ser un estado de ánimo no solo exclusivo de Chetumal. Yo no sé qué esté pasando en Carrillo Puerto, por ejemplo, ustedes que van más seguido, que pasa en Morelos. Claro, tú mismo me lo has dicho. También tienes ese sentimiento por allá. ¿No te hagas? No, pero desanimando, ¿no? pero usted va a Carrillo y a Morelos y ve esas figuras todavía que andan caminando, tomando café, Cristina Flota. Pero porque solo hay una calle, por eso los... Por todo respeto a los morenos de Carrillo. Por favor, no hagan lo mismo que nosotros. No, pero espérate, pero lo sigues viendo aunque sea en pequeño. Por ejemplo, usted pasa a Carrillo Puerto, en la gasolinera, la más antigua, la que Sí. el café. Siempre hay 3, 4 grillitos allá, tomando su café y la sociedad. Uno de ellos, Edgar Pérez. Edgar, querido Edgar. El otro es ¿cómo se llama? El que era de la Secretaría Indigenista en Carrillo Puerto. Camal de apellido. No es Camal, era su lente, fue regidor. Ahí está de Alfaro ya en Canul. Ahí lo ves en el café. Deja mandar saludos antes de Jesús, pero porque si no, José Lino Mo dice saludos doctor, dice Alejandra Moreno, excelente político, ser humano. Edgar vuelve a saludarnos y por acá está Valeria Mo, Gonzalo Jiménez, saludos. Dice el taquito Julio Velázquez, yo pongo la mesa y la cena, ahí está. Solo no le avisen a Judas. Dice que no me deja. Agapito, corrijan es mi número de teléfono, está bien, Agapito, si quieres hablar con mucho gusto, me quedan saludos a las mujeres.
Dice Tochi, saludos a todos, excelente panel, doctor Arturo Contreras, excelente opción para gobernador Quintana Roo, hay que apoyarlo. Pues ahí está, desde Playa del Carmen, el Tochi. Y dice Omar Escalante Musa, saludos Tico, Godoy, Gustavo y Raúl. Bueno, pues la verdad es que, perdón. Sí, iba a comentar algo, que espero no se enojen, ¿Por qué? Que no hay que... Ese espíritu chetumaleño yo creo que nos queda a los viejitos. O sea, yo estoy de 55 para allá, ¿no? Porque estaba muy interesante lo que usted estaba comentando, doctor. Por ejemplo, hablo de las nuevas generaciones, en el caso de mi hijo, un muchacho ya de 28 años, profesionista, que hizo su familia también en la ciudad de Cancún. Y pongo el ejemplo de mi muchacho, porque fue una generación también de maestros que se fueron a radicar a Cancún, son como 10 de su generación, y ellos están muy contentos, están muy felices en Cancún. Como decía mi amigo Francisco Crosser, dice mi amigo Francisco Crosser, los chetumaleños que nos vamos a Cancún ya no queremos regresar, nos quedamos en Cancún. Lo que usted comentaba, ¿cómo irnos integrando? ¿Qué opinión tiene usted? ¿Cómo nos vamos integrando los chetumaleños a Cancún y los cancunenses que también ya nos están mandando a gobernar para acá? ¿Cuál sería ese punto de equilibrio que tuviéramos? Se ha buscado mucho, durante mucho tiempo. Yo recuerdo que el doctor Miguel Borge hacía sus giras por el campo en aquellos autobuses de la época. Sí, cómo no. Y siempre traía gente del norte. Invitaba a una tercia o un cuarteto de inversionistas del norte y los traía a conocer el sur. Hicimos giras, Tres Garantías, zona Maya, siempre traía invitados. Ahora la pandemia nos encerró mucho, ¿no? Yo creo que el gobierno del contador Carlos Joaquín se vio bastante apretado en cuanto a la interactividad social, el encierro que llevamos casi 2 años, ¿no? Es un tercio del periodo. Llegas, empiezas a poner en orden las cosas, a preparar programas, proyectos y luego a interactuar con la sociedad y se te cierra el mundo, se cierra la sociedad. Pero yo creo que la manera en la que la sociedad participa es a través de las organizaciones de la sociedad. Son las que tenemos que reactivar y reanimar. No sé, la Canaco, el Consejo Coordinador Empresarial, el Club de Leones, que aquí era una institución, por supuesto. Y los clubes, las fundaciones. Ese ánimo tenemos que reactivarlo, ¿no? La Marina Seca. La Marina Seca, que ahora es de la Marina. Yo creo que por ahí tiene que ser, ¿no? Las organizaciones de la sociedad volverlas a reactivar. ¿Liderada? Pues no necesariamente por una persona, por muchas personas. Yo creo que tuvimos el ejemplo de nuestra época, ¿no? Yo recuerdo mucho a los de Club de Leones porque eran los que más bailes organizaban. Claro. Con grupos de Belice, había mucha interacción. Y toda esa gente. De Carlos Marruf. Pero ¿qué palazuelos Claro, el güero. A ver, para dar. De Carlos Marruf, Milich. Claro, don Antonio Godoy. Sí. Milich, claro. Hay que reactivar las organizaciones de la sociedad. Ese es el gran reto. ¿Cómo hacerlo para vencer este ánimo decaído que traemos? Habrá que buscar una forma, ¿no? Como tú dices, a lo mejor sí, algún grupo de gente que lideren a la sociedad, que nos estimulen. En Cancún pasa también algo así, ¿eh? Hay algo. Yo creo que Cancún tiene una estructura social un poco más organizada y más activa, ¿no? Sobre todo la clase empresarial, ¿no? Interactúan más, pues tienen mayor actividad económica, interactúan más, organizan más eventos, hay un poco más de dinamismo y movimiento. Insisto, creo que por el tamaño y por la cuestión económica de la sociedad, ¿no? Hay trabajo bien remunerado, hay mucha actividad. Sí siento que es un poquito más activa la comunidad, pero Chetumal lo puede retomar sin problema. Hay un factor que también hemos platicado mucho, doctor. Las nuevas generaciones traen otro chip respecto a la política. Hace unos días comentábamos con Tico, con Gustavo,
que las nuevas generaciones crecieron en otro momento donde no conocen la identidad, la historia, ese sentimiento por el Chetumal de antaño. Ellos ya no lo conocen. Por ejemplo, ya no vemos esos movimientos. Gustavo encabezó la Federación de Estudiantes, el Frente Juvenil Revolucionario, que hacía actividades, estaban activos, los consejos estudiantiles, que los líderes prácticamente terminaban la escuela, pero se iban a una posición política porque tenían ese liderazgo y se veía. Habrá que modificar el discurso también para permear a esas nuevas generaciones en ese afán de reorganizarnos como zona sur. Yo creo que sí. Yo le decía en una entrevista a una chica de origen chetumaleño que radica en Cancún, de apellido Villanueva, un apellido con mucha tradición, no solo en el sur, sino en Cozumel también. Y le decía, los jóvenes de hoy conciben y ven y miran la política de manera distinta. La digitalización de la comunicación, la inmediatez de la comunicación, también nos lleva un poco a despersonalizarla, ¿no? Antes te llamaba para preguntarte cómo estabas, y hoy recibes su WhatsApp, ¿cómo estás, papá? A toda madre, listo. ¿No? ¿Y ya lo saludaste? ¿Ya te enteraste? ¿Ya te enteraste? Sí, está bien el viejo, ¿no? La modernidad también nos ha traído un poco de caída de la interacción personal, ¿no? Y el encierro de la pandemia, desde luego. ¿Cuántas veces no hemos querido ir al café, a visitar al doctor Manuelito con una receta médica? Pero sí, insisto, creo que yo no sé, tal vez en algún momento dado se dejaron de entreverar las generaciones, porque es otra cosa que mantiene la tradición oral, ¿no? Lo que te cuentan, lo que platican, lo que te escuchan hablar tus hijos. Y hubo un momento que creo que hubo mucha juventud y pues en los últimos sexenios ha habido mucho joven en el gobierno y yo creo que faltó un poco la presencia de algunos de los antiguos para contarles cómo fueron las luchas del pasado, cuánto valían esos esfuerzos, las vicisitudes que se tenían para ir al médico a Mérida. Yo recuerdo que en Chetumal casi todos tenían un avioncito, no sé, sí, claro. Casi todos tenían un avioncito porque ante una emergencia cualquiera prestaba su avioncito y a Mérida, ¿no? Porque por carretera, bueno, cuando yo empecé a ir a estudiar a Mérida, pues echábamos 9 horas. El asfalto empezaba en Peto, y la brecha terminaba en Carrillo, ya de Carrillo la terracería hasta Peto. Y eran horas, y te ponías 2 o 3 llantas de refacción arriba por cualquier cosa. Todas esas historias, pues a lo mejor ya no se las platicamos a los nuestros, a los chiquillos, ¿no? Y crecieron sin conocer. Y por lo tanto, pues también se genera un poquito de indiferencia a esas cosas. Su visión de este Quintana Roo actual. Bueno, yo no me canso de repetirlo y puedo sonar lambiscón, como dice mi abuelo. Pero yo he tenido la fortuna de trabajar con 2 gobernadores, 3 o 4, ¿no? Porque empecé con Jesús Martínez Rosa, pero muy de cerca con don Miguel y con el contador Carlos Joaquín. No quiero compararlos, pero quiero decirles que yo descubro en ambos un espíritu muy democrático, una apertura democrática que a mí me ha cautivado. Yo no sé si hubiera podido trabajar como gobernador que no lo fuera, ¿no? Les decía, 6 partidos políticos gobernaban el Estado hace rato. Haya sido como decía el presidente Calderón, 6 partidos políticos gobernaban el Estado hasta hace unos días, ¿no? Y él, pues, en el timón, aguantando la marejada, buscando diálogo. Yo tuve esa suerte de ver a 2 gobernadores demócratas, 2 gobernadores honestos, porque pues, no ha habido notarías, no ha habido placas de taxi, no ha habido patentes, de hecho las patentes subieron de precio, no ha habido nada. Sí. Orden, ¿no? Entonces, ¿cómo va Quintana Roo de hoy? Ordenado, ya comercial de los recibieron.
Ahí ya te mandaron la tuya. Un quitarlo ordenado, seamos honestos, nosotros recibimos un Estado que quiebra. Por cada peso que el Estado recaudaba al principio de esta administración, se podrían disponer de 15 o 20 centavos. El resto era para el servicio de la deuda. Pues, como cualquier familia en apuros, pues vas y le dices al dueño de la tienda, oye, anótame y aguántame el aguinaldo, ¿no? Se reestructura la deuda, se despresuriza un poco las finanzas del Estado, pero nos caen los jinetes del apocalipsis, uno tras otro, chargazo, y nos volvemos a tener que amarrar. Si este rumbo no se mantiene, si este ejercicio de disciplina, con todos los defectos que le puedas apuntar, ¿no? Una administración pública siempre es complicado, ¿no? Pero si este rumbo no se mantiene, si el Estado no sostiene su orden, una nueva dinámica de trabajo, volveremos a caer en el hoyo y no nos va a salvar el turismo, porque pues ahí finalmente los que ganan son los dueños de los negocios, ¿no? Pagan sus impuestos y listo. Pero necesitamos hospitales, necesitamos escuelas, necesitamos carreteras. O sea, no tenemos un hospital de tercer nivel bien calificado en todo el estado. Y tenemos, la ciudad de Cancún tiene el mismo número de habitantes que la ciudad de Mérida. Y Mérida nos lleva 50 años de ventaja en cuestiones médicas. Y no es que no lo requieran ni lo amerite Quintana Roo. ¿Cuántos millones de turistas extranjeros recibimos al año? Los hospitales públicos también atienden a los turistas. Ese es un gran debate que el gobernador ha llevado siempre a la mesa del gobierno federal, la manera en que nos califican a Quintana Roo, ¿no? 1 millón y cachito de quintanarroenses, tanto, ¿no? No, pero el medio millón o un poco más que está permanentemente, mes con mes en la entidad, pues requieren seguridad, requieren servicios médicos, requieren todo tipo de servicios, ¿no? Pues tenemos más habitantes de los que el censo arroja, que desde luego no son habitantes censables, pero son habitantes que reclaman servicios, ¿no? Entonces, es un estado complicado de manejar, complicado de entender, pero con un futuro enorme. Quintana Roo se va a seguir desarrollando. Necesitamos tener una extraordinaria carretera de Cancún a Chetumal, que nos haga volver a tardar 3 horas y cachito como hacíamos antes. Ahora nos echamos 5 porque atravesar playas, atravesar el Tulum, ¿no? Es verdad, tienes razón. Ya volvimos otra vez a letargarnos. No me había dado cuenta, ¿sí es cierto? Necesitamos una columna, es una columna vertebral que atraviesa de norte a sur el estado con una agilidad impresionante que pudiera poner a Chetumal de Cancún y Cancún de Chetumal a la inversa. Pues, en 3 horas, son 370 kilómetros. Para Carrillo y Morelos, ¿qué necesitarían? Carrillo y Morelos, hay que impulsar el campo de nuevo, hay que traer inversionistas al campo de nuevo. Aquí tenemos un par de ejemplos, una tercia de ejemplos. Está Juanito Parra con sus invernaderos produciendo tomates. La granja de cocodrilos. La granja de cocodrilos, este muchacho de los limones, se llama Sergio, que exporta toneladas y toneladas de limón persa. Hay que Lisandro Loesa que está haciendo su mezcal. Su mezcal, ¿no? No, y por ejemplo en Carrillo Puerto pues, hay un hotelero que es el que adquirió las naves de la hidroponía maya, está cultivando pepino de alta calidad de exportación, todo lo exporta. Hay manera, ¿no? Son 2 tipos de actividades, la que el inversionista privado puede desarrollar y generar trabajo a la comunidad, y la de los campesinos tradicionales que agrupados en organizaciones y arropados y orientados con tecnología pueden hacer también suma de esfuerzos para hacer producción. Por ejemplo, somos el 5º productor de piña en el país, Quintana Roo. Somos uno de los principales productores. Y está buenísima, ¿no? Eso ya es obligado de pasar. Déjenme mandar saludos porque luego se están chingando de que no. Ya está, te voy a bajar 100 pesos, ¿eh? No estás abusado. Mañana es quincena. Saludos, dice Omar Escalante, perdón, dice
doctor Arturo. Ángel Alonso, saludos al doctor Arturo Contreras. Doctor Francisco Castillo, José Francisco Castillo dice saludos al doctor Arturo y a todos los amigos. Dice el licenciado Joel Sauri, saludos a los panelistas y al invitado, dice don Joel, saludos a mi querido amigo Joel Sauri. Pues, bueno, yo espero que, por ejemplo, 2022. No han hecho, siempre preguntamos si los invitados, si la gente luego no quiere preguntar nada, pero yo sí quiero hacer la verdad es que el doctor me ha distinguido, me ha distinguido con su amistad. Y la verdad que los mejores momentos, sin lugar a dudas, que yo he pasado, por ejemplo, sobre todo en Playa del Carmen, que siempre lo platico, porque puede haber otra sexta vez que pueda yo ir y me va a volver a escupir Playa del Carmen, pero la primera vez que fui, tuve el gran cariño de mis amigos, los Contreras Castillo, y del doctor, ¿no? Y allá nos ponemos a platicar en lo que era aquel COVID. En nuestro restaurante en la playa. ¿No? En la parte que estaba muy ameno, porque pasaban allá cangrejitos playeros y cosas así. Y como te gusta, gratis. Sí. Una vez me platica el doctor una anécdota cuando fue presidente, con Steven Seagal, este artista de las artes marciales, tipo altísimo, que ha hecho un montón de películas. Platíquenos, es amigo usted, pero cuando detonó el arma. Sí, cómo no. Pues Cancún en sus inicios pues, llamó la atención internacional de muchas estrellas, ¿no? Hoy a lo mejor ya no tanto porque pues era un destino naciente, exclusivo, mucho más caro que ahora, y venían diferentes estrellas. Nos tocó atender y conocer a varios de ellos, pero en particular, que dice Tico, hicimos allá una relación de amistad. Este actor de películas de acción que tenía ganas de ir a echar bala, practicar tiro, y lo llevamos al batallón. Nos invitó el coronel al batallón y le empezó a enseñar pues, cuáles eran las técnicas de tiro que él utilizaba a los oficiales que estaban ahí reunidos con nosotros. Y lamentablemente un cartucho de los recargados que utiliza el ejército se le reventó por la cola del cartucho y voló el cargador de su arma. Los ojos se le llenaron de polvo de pólvora. Se vino diciéndome que los soldados mexicanos no necesitaban enemigos. Para acabar pronto. Bueno, y como apareció ya oficiosamente un médico que resulta que no era médico, era el ontólogo de la guarnición, echarle unas gotas, se le dilataron la pupila y se terminó llevando mis lentes, que me habían regalado, recién estrenados. Sí, desfilaron. ¿Cuántas anécdotas, no? Cancún es la posibilidad, y sobre todo, qué buen momento, por ejemplo, de ese Cancún, de ese apogeo, cuando era su valor muy alto, ¿no? Sí. Me imagino que debe haber conocido gente que llegaba y a lo mejor ahorita ya no tiene intenciones. Conocimos presidentes, Pelé estuvo por allá, ¿sí? En Cancún, sí, como... ¿Año y medio el presidente? 2 años. 2 años. 2 años. Pelé estuvo con nosotros. Recuerdo que el licenciado Manuel Valencia apareció con un balón a media cena y le echó una mirada recriminatoria así como diciendo Manuelito. Creo que era así como Le firmaron el balón. No, y el gesto de este hombre que debería ser un rey, ¿no? El trato con él era como un rey. Vio el balón y ya sabía para qué era el balón. Yo le pedí disculpas, dijo, no, este balón me ha dado mucho. Fotografió y entonces además no empezó a pasar más balones. Y los reyes de España estuvieron por allá con nosotros también en alguna época. Sí, era visitado por personalidades de Mikhail Gorbachev, que estuvo por allá también. Venían a México y no dejaban de pasar aquí. Sí, las novicitas Cancún no olvides pasar por México, decía, ¿no? Ese Cancún,
ese Cancún, ese destino, ese deseable, lo vamos a recuperar? No se ha perdido, no se ha perdido. Cancún se ha transformado, ya es un polo turístico de mayor densidad, mayor capacidad, pero sigue teniendo mucha calidad, mucha categoría. Cancún está en vías de consolidación, cuando menos en la zona hotelera que conocemos, la zona insular, cada día están en mejores condiciones. Obviamente hay otras partes que se vienen desarrollando que al día de hoy tienen tal vez un poquito más de exclusividad, más de privacidad, como la franja norte, la zona continental de las mujeres. Está quedando muy bonita. Decía infraestructura, ¿no? Es tremendo que tú llegues al aeropuerto de Cancún y para llegar a tu hotel en la zona turística de las mujeres tengas el viacrucis de atravesar toda la ciudad. Y por la Buenapaca hay una parte bonita y una parte que no es muy bonita. Sí, sí. 2022. Habrá que hacer realidades. 2022. 2022. Perdón, es que estos no saben hablar nomás. Estaba hablando Picazón la pregunta. 2022. Estábamos en la zona hotelera, ya en la de la arena y tú Como decía Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? Lo único cierto en política es lo que ya pasó. Querían formas, ¿no? Querían mensajes. Esta frase en un ejercicio, en un trabajo que viene haciendo mi equipo, me la pusieron como portada. Mi equipo ya. Como portada. Mi equipo de la Secretaría. Como portada, ¿no? Lo único cierto que hay en 2022 es que terminamos nuestra responsabilidad frente al gobierno, acompañando al gobernador con mucho orgullo de haber sido su colaborador, con una gratitud enorme de haberme dado la oportunidad de volver primero traerme de nuevo a Chetumal y darme la oportunidad de volver a encontrar a mis amigos y poder ayudar un poco en el servicio público. Es lo único cierto que terminamos el año que viene. Esperamos hacer una entrega transparente, ordenada, pacífica, y lo que pueda suceder en el Inter pues depende de las circunstancias de los partidos políticos. La contienda es de los partidos políticos, ¿no? Yo, como Gustavo, adolezco del mismo mal, estoy en el PRI, no voy a mover de ahí. Si el PRI va a ir en alianza o no será decisión de las dirigencias nacionales. Si el género corresponde a varón, pues levantaremos la mano de dar cuenta. Si corresponde a una dama, nos sumaremos, desde luego. La política es competencia por servir mejor, por crecer, por ser mejor, por desarrollarte mejor. Así que veremos qué pasa. Como buen médico y buen político tiene sus nervios usted de acero, ¿no? Porque pues todos los demás están así como que desbocados, yéndose sobre el 22, corriendo y pegando viniles y mantas, repartiendo trípticos. Sí, pues es que estar sentado en una responsabilidad pensando en la que sigue, pues, me parece que no es sano emocionalmente. Tengo una responsabilidad, la atiendo lo mejor que puedo y desde luego no cierro los ojos al futuro. Y en ese futuro, doctor, su pasado lo está poniendo en ese futuro. Su pasado tiene raíces usted completamente chetumaleñas, gente que lo apreciamos acá en Chetumal. Tiene mucha experiencia de estar teniendo sus empresas en Playa del Carmen y también de radicar en Cancún. Casualmente son las tres ciudades que tienen mayor peso electoral. Entonces, sí, seguramente tiene una fortaleza de su imagen, de su trabajo que ha realizado. ¿La gente de Playa es igual a la de Cancún? No, son ciudades diferentes. Son ciudades diferentes. Los orígenes de Playa, recordemos que provienen de Cozumel. Que Cozumel es una sociedad muy parecida a la de Chetumal. Son sociedades antiguas, tradicionales, con íconos en la sociedad que respetamos mucho. Y aunque la corriente de migración ha sido intensa y hoy Playa del Carmen debe tener más de 300,000 habitantes, aún no pierde esto que tanto añoramos en Chetumal de los apellidos
no voy a decirlos para no dejar de decir alguno que vale la pena, todos valen la pena, ¿no? Pero así como Cozumel tiene sus apellidos célebres, sus familias representativas, Chetumal tiene, Playa también todavía lo conserva en bastante dimensión. Era un pueblo que se ha convertido en una ciudad, pero un pueblo de muchas tradiciones, un pueblo muy vinculado a Cozumel, con apellidos quintanarroenses de mucho arraigo, ¿no? Acuérdense que Cancún empezó como un campamento de constructores, ¿no? Pues ahí llegaron los pioneros que estaban ahí trabajando y construyendo, se fincaron ahí, radicaron, pero desde luego son sociedades distintas, ¿no? Son distintas. Hay dos aspectos, doctor, que hemos estado analizando últimamente, que para 2022 podrían ser una oportunidad y una fortaleza en caso de que alguien de la zona sur diga, pues yo voy. Ya vimos, por ejemplo, ya vimos en diferentes medios el nombre del doctor Arturo Contreras, no lo podemos esconder. Hay el doctor Pech también, y hay un sentimiento que ahorita en las redes sociales ha permeado mucho, de que la gente dice, pues es que si es de Chetumal, vamos, queremos uno chetumaleño. Y hablando de esa parte, ha llamado mucho la atención que hay dos o tres candidatas aspirantes que están trayendo todo su potencial a Chetumal, porque a lo mejor piensan que Chetumal, la zona sur, todavía puede inclinar la balanza electoralmente. En ese sentido, si ya vimos el interés hacia Chetumal, que podríamos decir que en la elección podría ser ahora sí que la joya de la corona, ¿no sería una oportunidad de poder hacernos de la gubernatura los chetumaleños? Pues mira, yo creo que todos somos quintanarroenses, ¿no? Habrá chetumaleños, carrilloportenses, polocheños, etcétera, ¿no? Los gentilicios, si son bien utilizados sin ánimo de dividir, valen mucho. Pero yo creo que en política y de acuerdo a las leyes electorales, pues todos tenemos los mismos derechos. Todos tenemos los mismos derechos de aspirar y competir. Desde luego, hay tendencias, como tú decías, ¿no? Los chetumaleños somos una sociedad que solíamos ser muy políticos. Gustavo encabezando una federación estudiantil que ahora ya, por lo menos, si existen, no las ubico porque no tengo trato con ellos. Puede ser un capital, todos tenemos nuestras debilidades y fortalezas. Puede ser que el ser gente del sur, en un momento dado, te represente una verdadera fortaleza. La sociedad del sur es una sociedad históricamente política, ¿no? Empezamos a hablar de la historia de Río Fuerte y no acabamos, ¿no? Y sí, yo creo que la participación política del sur sí es importante, y por eso hay compañeros que han venido a decirnos quiénes son, ¿no? También tienen derecho. A ver qué pasa. Doctor, la verdad es que no queremos abusar de su agenda, nosotros estamos muy a gusto, pero seguramente usted en Palacio Gobierno debe todavía tener un montón de audiencia. Yo tuve voy a decir la fortuna de trabajar en la Secretaría de Gobierno, por lo menos porque la conozco, sé la intensidad, sé lo diverso, sé lo delicado, pero también sé que es un lugar bonito, que con el sentido del servicio lo puede uno disfrutar mucho. No queremos abusar de su agenda. Solamente quiero, a manera de cerrar, le quiero pedir a Gustavo, ¿con qué te quedas, Gustavo? Yo me quedo con el amigo, yo me quedo con la persona, con el maestro, si lo digo con mucho orgullo, doctor, si en mi juventud tuve oportunidad de aprender de alguien, ha sido de usted. Eso me ha forjado una manera de trabajar de toda mi vida. Le agradezco mucho que nos haya regalado usted su tiempo, sus ideas,
sus pensamientos y que pues aquí también tiene amigos. Muchas gracias. Quiero Pablo. Me quedo con esta agradable charla que hemos tenido, doctor. Me quedo con la percepción de que continúa siendo un baluarte, una fortaleza y un activo muy importante que tiene el Partido Revolucionario Institucional, y que si tuviéramos que elegir entre un chetumaleño para 2022, seguramente estarás ahí. Muchas gracias. Doctor, ¿y usted con qué se queda? Me quedo con un rico sabor de esta charla tan amena, tan agradable. No puedo decir que son viejos amigos, amigos de antaño, de muchos años. Les agradezco mucho su calidez, su paciencia, su cariño. Y ahí estaremos, como les decía, sirviendo hasta donde alcance. No queremos que sea la última vez que nos visite. Tampoco la otra semana queremos tener aquí como panelista, ¿verdad? Ya nos echamos un buen rollo. Pero sí nos gustaría que sea amigo de este espacio. Porque en este espacio no solamente hablamos de política, también hablamos de la fibra que hay que decirlo, está muy sentida, muy dañada. Y hay asuntos en lo particular que hoy no es el caso. Hoy el tema es usted. El tema es usted, el amigo, el doctor Arturo Contreras Castillo. Pero habrá seguramente momentos en que abordemos temas en específico. Ojalá y usted nos pueda acompañar. Con todo gusto, con todos. Pues muchas gracias. Yo me quedo. Bueno, antes de nada, le saludo a Lisbeth Posado, le manda, doctor Arturo, le manda saludos. Valeria Mo también. Excelente ser humano. Y dice Pedro Juárez Maus, amigo periodista que está ahí saludos, amigo. Doctor Contreras, ojalá pueda entrevistarlo cuando usted venga ahí a Playa, dice mi querido Pedro Juárez Maus. Dice por allá, el Pedro Juárez. Bueno, pues muchas gracias, doctor. De veras, yo me quedo con el calor de mis amigos, con su presencia. Y muchas gracias. Nos vemos en otra pasarela política. Buenas noches.